Vamos a comenzar. Vamos a comenzar Éxodo 8. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, y te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en tierra firme, Señor. Que tú seas, Señor, a través de esta palabra, Señor. Y da esta palabra en tierra firme, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, y a guardarla, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Vamos a comenzar. Y Éxodo 8. Éxodo 8, ya Éxodo 7 nos habló de las plagas postreras que había mandado Dios al pueblo de Egipto para juzgarlo. Éxodo 8 nos habla de 3 plagas. Una es de las ranas, otro de las moscas y otro de los piojos, ¿no? Todo esto Dios lo utilizó para juzgar que a las deidades egipcias. Fíjate, Israel tuvo que pasar por adversidades, ser esclavo antes de ir al desierto. Y no hay que pensar nosotros siempre como creyentes que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. No siempre. O sea, ellos tuvieron que estar en Egipto para que Dios los sustentara, ¿sí? Y para que ahí a través en ese tiempo tenía que acrecentar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que crecer ahí en Egipto. ¿Para qué? Para que se multiplicara, para que se fructificara. Tuvieron que sufrir el oprobio, la esclavitud. A veces Dios nos tiene que pasar por un proceso. Ellos, después de salir del desierto, del Egipto, tenían que ir al desierto a adorar a Dios, a sacrificar, a darle ofrenda. ¿Por qué? Porque después de eso iban a entrar a la tierra prometida. Todo creyente a veces tenemos que pasar en circunstancias difíciles. La Biblia nos dice en 1 de Pedro que así como el oro, que es un metal precioso y tiene que pasar por el fuego para mostrar su incandescencia, así nuestra fe tiene que ser probada, para que después de que sea probada se muestre en alabanza a Dios. O sea, a veces Dios tiene que probar nuestra fe. Eso fue lo que tuvo que hacer, ¿no? el pueblo de Israel, pasar en ese momento difícil, ¿sí? Como esclavos, tuvo que pasar como esclavos, tuvieron que sufrir el oprobio para que Israel se multiplicara, se fructificara. A veces como el creyente, o sea, no todo, o sea, como empezamos, no siempre a las gentes buenas le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Es una teoría bizarra. Acuérdate que esto es un mundo caído, ¿no? O sea, hemos visto grandes hermanos en la fe y les puede dar un cáncer. Hemos visto grandes hermanos en la fe y Dios les quita un hijo. ¿Sí? O sea, se ha visto dentro de la iglesia, no a las personas buenas. Hemos visto narcotraficantes en carros grandes, hemos visto narcotraficantes en casas grandes y haciendo dinero y posesiones y todo, pero no siempre, ¿no? O sea, el hombre tiene esa teoría, a la gente buena le va bien y a la gente mala le va mal. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, acuérdate que esto es un mundo caído y siempre el gobierno y la autoridad está en Dios. Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera en esa prueba y en esa adversidad también. ¿Para qué? Para que se multiplicara, para que de ahí Egipto fuera como un vientre, para ellos hacer una nación grande después de reyes, de sacerdotes, que se anunciaran a todas las demás naciones. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel? Israel nunca cumple la ley, ¿sí me entiendes? Israel era un pueblo necio, un pueblo de dura cerviz, hasta en el desierto, ¿sí? Entonces Dios tiene que juzgar a Egipto. Egipto es un tipo del mundo a través de las plagas postreras. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Egipto? Lo juzgó. ¿Qué mandó? Ellos adoraban diferentes deidades. Una de ellas es la rana. La rana era una diosa que se llamaba Heket, un cuerpo de mujer con cara de rana, y ellos lo adoraban. ¿Y qué era lo que le estaba mostrando Dios a Egipto? Que su idolatría no servía para nada, ¿no? Y a veces es lo que le muestra al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre a veces adora, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, de repente tú puedes ver que se ponen una pulsera, adoran a la muerte y todo. Y a veces piensan que con eso ellos les va a ir bien. Y ellos son sabios a veces en su propia opinión, pero no conocen realmente la verdad. No tampoco podemos juzgarlos, ¿no? La Biblia nos dijo, ¿no? Que Jesús con sus palabras no vino a condenar a nadie, sino a través de sus palabras que el hombre fuera salvo. ¿Qué es lo que pasa a veces con el hombre? El hombre tiene una idolatría. Egipto tenía una idolatría. Egipto es un tipo del mundo. ¿Y qué era lo que estaba adorando? Dios ridiculizó a sus dioses. Tú puedes ver esos hechiceros. Al principio esto es como una introducción, ahorita vamos a empezar ya los versos. Y tú puedes ver con esos hechiceros que Timoteo los menciona, que se llaman Janes y Jambres, y que se opusieron a Moisés durante cierto tiempo. Y cuando Moisés, Dios le dijo, toma la vara y haz la culebra, estos hechiceros, ¿qué hicieron? Tomaron esa misma vara y la aventaron, pero la vara de Moisés prevaleció y de Aarón.
y se comió a la vara de los hechiceros, ¿no? Y después tú puedes ver que después ellos otra vez en las plagas, durante estas plagas, trataron de oponerse a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final Dios prevaleció, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que en estas plagas el dedo de Dios prevalece, ¿no? Porque Satanás siempre tiene poder, ¿no? Y a veces va a tratar de engañar al hombre, ¿no? Egipto es un tipo de mundo, ¿no? Y hoy en día lo vemos, ¿no? O sea, Satanás siempre trata de engañar al hombre, ¿qué dice? A través de las hechicerías, de las cosas. Y trata de decir, pero al final de cuentas tú puedes ver cómo ellos se rinden, ¿no? Ante Dios, ¿sí me entiendes? O sea, ven la mano de Dios, porque al final de cuentas ya no lo pueden imitar. Pablo así lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que él engaña con grandes prodigios y señales y mentiras. Y sí lo hace, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo estos hechiceros? Primero una culebra y la convirtieron a lo mismo. Después el agua en sangre y hicieron lo mismo. Y después en estas plagas, 2 plagas más y hacen lo mismo. A la tercera plaga más ya no pudieron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios prevalece. Nunca nada se va a poder comparar al poder de Dios. A veces tenemos temores como hombres, ¿no? Y de repente podemos decir, ay, es que tal vez... y Dios puede utilizar así hasta a Satanás, ¿no? Con sus hechicerías, con sus cosas. Dios lo puede utilizar, pero al final de cuentas siempre la mano de Dios va a prevalecer. ¿Quién tiene el gobierno? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios con Faraón? Lo estaba ridiculizando. Le estaba mostrando que era un Dios falso, que no era nada. Faraón es un tipo de Satanás, era un hombre que realmente no tenía arrepentimiento y había dureza en su corazón. Y por eso Dios permite a veces las cosas en la vida del hombre. Porque Romanos dice así, Pablo en Romanos, ¿no? Dice que el hombre ha desechado la verdad y ha cambiado la verdad en la mentira. Y Dios nos ha entregado una mente reprobada, donde están atestados de inmundicia, de pecado. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Y tú puedes ver que los romanos también adoraban a diferentes deidades, como lo hacían los egipcios. Y realmente no creían en el Dios verdadero. No lo conocían, no sabían. Y Dios los entregó ¿qué? A sus pasiones. Y deshonraron a sí mismos a sus propios cuerpos, ¿no? Dice Romanos 1. Eso fue lo que hizo. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, todo, o sea, la inmoralidad, la homosexualidad y todo lo que es a causa de ¿qué? De que el hombre ha deshonrado la verdad y ha creído en diferentes dioses. Y tú lo puedes ver también de repente en esta parte. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Ridiculizando al pueblo de Egipto. O sea, realmente ellos no tenían poder, no tenían fuerza, el poder era de Dios. Y tenían, ¿no? Sus hechiceros, sus cosas, pero no podían. Vamos al verso 1 al 4. Fíjate. Ahora, esta es la segunda plaga. La primera plaga fue que ellos convirtieron el agua en sangre, Moisés. ¿Qué era lo que hacía Dios convertir el agua en sangre? Estaba ridiculizando. ¿Por qué? Porque el Nilo era un símbolo de pureza para ellos. Ellos se metían al Nilo y de ahí quitaban sus impurezas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Los ridiculizó, diciendo que eso no era una deidad, que no era símbolo de pureza. La única pureza que puede ser es Dios. El único que puede santificar al hombre es Dios. Verso 1 al 4. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río creará ranas, a las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre de ti y sobre todo tu pueblo. Vamos a ir hasta el verso 7. Y sobre todo tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo, con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ellos adoraban a Heket, que era una diosa rana, ¿no? Era un cuerpo de mujer con una cabeza de rana, y la adoraban. Entonces ellos veían a las ranas como un símbolo de deidad. ¿Y qué hacían? Ellos no podían matar a las ranas, los egipcios. Y cuando estaba contaminado todo el lugar, como ellos eran tan limpios, y tú lo puedes ver, ¿no? Que las mujeres se rapaban la cabeza. ¿Por qué? Porque eran muy limpios, para que no les salieran piojos. Pero ahorita va a pasar algo que les va a mostrar. Entonces tenían mucha limpieza, eran muy pulcros, se supone, el pueblo de Egipto.
Y cuando llenan todos sus lugares de ranas, ¿qué es lo que me está mostrando Dios? Que están inmundos, que realmente no tienen poder. ¿Sí me entiendes? O sea, están mostrando eso Dios, su divinidad, su deidad. Fíjate, cuando dice, esta serie de plagas terminaría con la muerte sobre casi todo hogar en Egipto. La última plaga es la muerte del primogénito. Dios pudo traer esta terrible última plaga primero, pero no lo hizo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? ¿Por qué no hizo traer la última plaga, sino sin en cambio le mandó ciertas series de plagas? ¿Qué era lo que estaba mostrando Dios? Que realmente Faraón le estaba dando tiempo y al pueblo de Egipto para que se arrepintieran, porque estaba mandando juicios sobre el pueblo de Egipto para que ellos se arrepintieran. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué hacían ellos? Ellos cada vez el faraón endurecía más su corazón y no había un arrepentimiento. Fíjate, y dice, y no lo hizo por un determinado propósito. Dios usó esta serie de plagas para glorificarse, especialmente sobre los dioses egipcios. Eso era lo que trataba de hacer Dios con esta serie de plagas. Se glorificaba, estaba mostrando su nombre. Él le dijo a Moisés desde un principio, yo te voy a sacar de la tierra de Egipto con mis señales y con mis maravillas. Y voy a mostrar que yo soy Dios y que tengo el poder sobre todas las cosas. Y para dar a Faraón también una oportunidad de arrepentirse. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios mandará los juicios a la tierra? ¿Y por qué puedes ver que Jesús dijo que en el final de los tiempos habrá hambres, guerras, terremotos, inundaciones en diferentes lugares? Y esto será principio de dolores. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios habrá mandado esa pandemia? Porque al final de cuentas Dios permite las cosas. ¿Y por qué Dios permite las cosas? Y tú puedes ver, y a veces el hombre puede decir, bueno, es que esa pandemia fue consecuencia del hombre porque no tenía que comer nada, algo bueno. ¿Por qué Dios permite el pecado y el hombre hace cosas malas? ¿Y por qué Dios permitirá tantas cosas? ¿Qué es lo que está tratando de hacer con el hombre? ¿Por qué está la iglesia anunciando la palabra? ¿Qué es lo que trata de hacer Dios con el hombre? Que el hombre vaya al arrepentimiento, que el hombre vaya al conocimiento de la verdad. Así lo dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 2:5, Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Dios permite tantas cosas en la tierra? ¿Qué es lo que trata de hacer Dios con el hombre? Que busque el arrepentimiento. ¿Por qué Dios permitió esas plagas en Egipto? ¿Qué era lo que estaba buscando Dios? Que el hombre buscara el arrepentimiento. Fíjate, deberíamos de ver la bondadosa misericordia de Dios al hacer esto. Él pudo haber ido directamente al juicio más severo, pero en lugar de eso, Él le dio a Faraón muchas oportunidades de arrepentirse y de cambiar, y a Faraón y al pueblo de Egipto. Dios era lo que estaba tratando de hacer. ¿Y por qué Dios alarga la ira? ¿Y por qué la iglesia está aquí en la tierra? ¿Y por qué Dios está alargando la ira y está dando tiempo al que el pecador se arrepienta? ¿Por qué lo hará? ¿Por qué alargará la ira a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Y por qué no viene? Y a lo mejor tú a veces te cuestionas y dices, bueno, desde hace tanto tiempo y no ha venido. Sí, desde la crucifixión de Cristo empiezan los postreros días. ¿Y por qué Dios no manda su ira? ¿Y por qué Dios todavía no manda el juicio de la tierra? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Y cómo es el carácter de...? Es un Dios amoroso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios le da tiempo al pecador que se arrepienta y le da tiempo a la iglesia que se restaure, porque ese es el carácter de Dios. Y así lo hizo con el pueblo de Israel cuando ellos iban cautivos y Dios les daba tiempo que se arrepintieran y que clamaran. Entonces por eso también la Biblia nos lleva a que nos arrepintamos como hombres y como iglesia y como pueblo de Dios y como hombres también. El hombre se tiene que arrepentir. Por eso Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, que hace pacto con generación de millares que los aborrece. El creyente no podemos ver, por ejemplo, a la persona que a lo mejor cree en la Santa Muerte, o al santero, o al que hace hechicería, al brujo, al quien quieras. No lo puedes ver así con odio, con desprecio. Lo debes de ver en amor. ¿Por qué? Porque no conoce. Tienen un velo. ¿Tú crees que este pueblo de Egipto estaba haciendo esas cosas porque ellos quisieran? No, así los instruyeron. No conocen. Cuando no hay conocimiento, Pablo lo dice, hay transgresión y no sin culpa de pecado, porque el hombre no conoce. El problema es cuando conocemos y hacemos lo malo delante de Dios. Ahí sí está un grave lío. Pero cuando el hombre realmente no conoce, nosotros no podemos juzgar a nadie y no podemos condenar a nadie. Lo único que nos queda es orar por los demás y verlos en amor. Y decirles así, oye, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo murió por ti. Porque no podemos decir, oye, es que a lo mejor cree en la santería o hace esto. Y verlo así con odio, con coraje.
con recelo, ¿no? Tenemos que verlos en amor y orar por él. No saben, no conocen, por eso lo hacen. Por eso ellos acudían a estos dioses y por eso los buscaban, porque ahí estaba su divinidad. Y a veces Satanás, a través del engaño, de la mentira, también les da favor al hombre. ¿Y qué era lo que estaban haciendo estos hombres? Estaban viviendo engañados. Faraón vivía engañado. Y así es el hombre hoy en día. A veces vive en el engaño y no ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón. Fíjate, Romanos 2:4 nos dice esto. Vamos a Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Fíjate, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, el carácter de Dios es benigno, tiene paciencia y a veces tarda. Cuando dice longanimidad es porque es tardo y da paciencia, que el pecador se arrepienta, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, es lo bueno que es Dios, y todo hombre, Él quisiera que fuera al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera. Y el verso 5 dice, pero por tu dureza, eso fue lo que le pasó a Faraón, ¿eh? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así como Egipto en algún tiempo fue juzgado, y así Dios mandó esas plagas postreras, así la tierra va a ser en algún tiempo juzgado. Eso deberíamos de saber, ¿no? O sea, a veces podemos decir, bueno, pues yo estoy en Cristo y todo, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que debemos de saber, que en algún tiempo la tierra también va a estar juzgada, ¿no? Y la misma tierra está corrompida, ¿no? Y la misma tierra gime. Y la tierra que dice, ya quiero ser libertada. Y la misma tierra espera la redención. Entonces por eso vemos catástrofes naturales. Y vemos, por ejemplo, qué es lo que está pasando ahorita con el sol y todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es a causa del pecado. Y el pecado original. Y la misma tierra, Romanos 8 así lo dice, que la misma tierra gime y quiere ser redentada y busca la redención del que ha de venir. Entonces, ahora dice esta parte, digamos, Romanos 2:4, ¿no? Esto es lo que Dios hace con el pecador, le da tiempo a que se arrepienta, es longamo. En un momento en la tierra llegará un juicio y ya no habrá tiempo. O sea, eso es lo que va a pasar. O sea, en un momento en la tierra eso es lo que va a pasar. Va a llegar un momento en que habrá un juicio y ya no habrá más tiempo para que el pecador se arrepienta. Y ese es el carácter de Dios. O sea, nosotros como iglesia somos salvos, ¿no? Y nosotros como iglesia ya tenemos la bendición de Dios y ya estamos redimidos, justificados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la salvación con temor y con temor. Pero, o sea, todo creyente ya somos salvos. Y nosotros, tal vez Dios nos va a guardar de su ira y no nos va a pasar nada como creyente. Pero tú lo puedes ver, o sea, ¿qué le va a pasar al hombre que no conoce a Cristo? Como en Egipto. Así Dios nos va a juzgar. Fíjate, Egipto no esperaba un juicio, el mundo no espera un juicio. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Glorificarse. Vamos a Lucas 21, 25 al 31. Lucas 21, 25 al 31. Ve lo que dice. Lucas 21, 25 al 35. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando Jesús está diciendo aquí, y le están preguntando sobre la venida del Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo? Levanten su cabeza, porque ya la redención está cerca. Eso es lo que debemos de esperar todos los creyentes, la redención, una nueva vida en Cristo. Eso es lo que debemos de esperar. También les dijo una parábola, mirad la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el verso 36, velad pues en todo el tiempo, orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Guardar la salvación con temor y con temblor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Velar y orar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Estar sujeta a Dios, por amor. ¿No? La iglesia no podemos estar sujeta a Dios así porque nos obliguen, ¿no? Porque, a ver, tú ve, no, es porque realmente hemos creído en el sacrificio en la cruz de Jesús, ¿no? Y realmente estamos convencidos. Y no hay un corazón incrédulo en nosotros. Ahora dice, esta diosa Heket y las ranas eran sagradas y no las podían matar, sigamos en el tema. Y dice, y porque al ser anfibios pertenecían a dos mundos, era lo que pensaban los egipcios, que porque eran anfibios pertenecían a dos mundos, siendo criaturas terrestres y criaturas marinas. Dios les dijo a los egipcios, ¿quieres ranas? Pues ahí te va, te voy a llenar de ranas, ¿no? O sea, así les dijo, ¿no? Y les llenó todo de ranas, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que mostrara su poder y ridiculizaba a sus dioses falsos. Así es en el mundo, Dios permite todo, porque el hombre camina en sus caminos. Romanos 3 no lo dice. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3? Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Sepulcro abierto en su garganta. Eso es lo que nos dice Pablo. Y la gente dice, ¿qué dice? No, pues hay gente buena en el mundo, ¿no? O sea, hay gente que hace el bien y gente que estudia. Sin Cristo ninguna persona hace el bien. Yo eso es lo que pienso. Ahora, fíjate, el verso 5 al 7, estos ya los leímos. Otra vez James y Jambres oponiéndose a Moisés, así el enemigo puede dar riqueza, sanar y desviar la atención del hombre. ¿Cómo empezamos el tema? Diciendo que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace con el hombre? A veces le da riquezas, le da gloria, le da poder, puede sanar. ¿Y qué es lo que hace? Está desviando la atención de Dios para que no lo voltee a ver, ¿no? O sea, eso es lo que hace el enemigo. Fíjate, Mateo 4 nos dice así, si te postras y me adoras, los reinos de la tierra te daré. Yo conocí un señor que de repente es un señor que tiene mucha economía, y es un arquitecto y todo, y es una persona que tiene dinero, ¿no? Y tú puedes decir, este señor no le hace falta nada. Pero yo le hice un comentario, ¿no?, de Dios, y le dije, hay una película, y le dije, y tú puedes ir a verla, y es de Dios. Y me dice, ¿qué es eso? A mí no me interesa. O sea, y ahí tú te puedes dar cuenta, ¿no?, que a lo mejor puede ser un hombre que de repente, ese hombre se puede meter $1 millón al mes, ¿no?, y todo, ¿no? Y tú puedes ver, es un hombre que no le hace falta nada, que lo tiene todo, aparentemente, pero sí le falta algo, Cristo, ¿no? Y yo dije, a veces el diablo, ¿no?, les da riquezas, les da todo, no les hace falta nada, y podemos ver, nosotros como pueblo de Dios estamos oprimidos a veces, o de todo, y no es cierto, ¿no? Dios siempre nos provee, nos ayuda y todo, ¿no? Pero tú los puedes ver y dices, bueno, a este hombre, ¿qué le hace falta? Pues no, Cristo, ¿no? Y como dice, ¿no? O sea, dijo así, rechazó a Dios, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hace el hombre? A veces el enemigo es lo que hace, ¿no? Le pone un velo al hombre para que no vea a Dios. Y le dice, no hay Dios, ¿no? O sea, y no existe. ¿Y cómo está el hombre, no? O sea, hoy en día en la tierra. ¿Y cómo estaba en el tiempo de Egipto? El hombre en la tierra, ¿cómo está? O sea, tú les predicas esto, aquello, y ¿qué dice el hombre, no? No tengo tiempo. Ahorita no hay tiempo, pero va a llegar un momento en donde ya no haya tiempo. Entonces, ellos se jactan en sus posesiones, pero Isaías dice que ellos huirán a las peñas de los montes, en las hendiduras de los cerros. No conocen. Por eso está también la iglesia. O sea, la iglesia los tenemos que ver en amor, ¿no? O sea, ese es un comentario que pasó, ¿no? Pero nosotros aún así, aunque ellos no conozcan, ¿qué debíamos de hacer? Orar por ellos. Porque Dios sí, la iglesia está para eso, para anunciar. Así estaba Moisés y Aarón estaban siendo levantados como un profeta de Dios, para anunciar a un profeta quién es, se separa de parte de Dios y habla la palabra. Entonces nosotros a lo mejor pues no vamos a decir, bueno, como mujeres, no vamos a decir es que soy profetisa y todo eso, ¿no? Pero la iglesia está para eso, anunciar. Pero ¿qué es lo que está a veces pasando con la iglesia? Nos afanamos. Por eso Jesús dijo que velemos y oremos. Cuando Jesús está diciendo en Lucas 25, que lo leímos ahorita, cuando dice velemos y oremos es porque tenemos que estar en el Espíritu. O sea, sí está bien las cosas terrenales. Tienes que a veces salir adelante, trabajar, todo. Pero primero debe de estar Dios en nuestras vidas.
Cuando el creyente, también acuérdate que cuando ellos van al desierto después de salir de Egipto y cuando ellos están en el desierto, ¿qué era lo que estaban haciendo? Se estaban quejando de su situación. Y decían, estábamos mejor en Egipto comiendo el pescado, comiendo las legumbres, y aquí tú nos has traído a morir. Pero ¿qué era lo que no alcanzaban a ver ellos? Lo que iba a venir después, la tierra prometida. Y a veces el creyente así estamos, ¿no? De repente empezamos a quejarnos de nuestra situación, de lo que vivimos y todo, cuando deberíamos de estar gratos delante de Dios. Fíjate, aunque es el Señor de los ejércitos, Él no necesita ejércitos poderosos. El ministerio de ángeles o los relámpagos de juicio para castigar al pecador o a la nación pecadora, la rana o la mosca en sus manos son suficiente instrumento de venganza. O sea, Dios puede hacer lo que se le place, ¿no? O sea, puede utilizar así a cualquier persona, a cualquier cosa, ¿para qué? Para hacer juicio, ¿no? O sea, eso lo puede hacer, ¿no? Entonces podemos ver de repente países, ¿no? Como Haití, como África, como México, ¿no? Y a veces tú dices, ¿y por qué están así? En Haití, por ejemplo, ¿por qué está así? En tanta pobreza, en tantas cosas. Han entregado, ¿no? A su nación, ¿no? ¿A qué? Al paganismo, ¿no? ¿Y por qué ves África a veces así, ¿no? Siendo así con tantos recursos y todo, ¿y por qué está a veces así una nación como esas? O México ha sido entregado también a la idolatría. ¿Y por qué hay tanta sangre, tanto narcotráfico, tanta maldad? O sea, si la iglesia se levantara a predicar, decía un amigo, ¿no? Decía un amigo que en paz descanse, ¿no? Porque si está descansando en paz, recibió el Señor. Y decía así, ¿no? Si todos fuéramos cristianos, todo sería diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos la palabra, ¿no? O sea, conocemos, ¿no? Y podemos hacer conforme a la palabra. Y sería un mundo diferente. Pero ¿qué pasa? O sea, el país, ¿por qué está entregado a esto, ¿no? A esta matanza, a este asesinato, ¿por qué está entregado? ¿Es a causa de qué? De que el hombre ha caminado en sus caminos. Así lo dijo Pablo en Romanos 1, ¿no? En la culpabilidad del hombre. Dios los ha entregado una mente reprobada, ¿no? Y están llenos de inmundicia, de pecado. Y así está por eso el hombre viviendo. Y tú ya lo ves normal, ¿no? Y tú sales a algún lugar y vas aquí en México y por ejemplo dices, no, tienes que cuidarte, y tienes que esto y tienes que aquello. Y en el milenio no va a ser eso. En el milenio no va a haber ni así mis concertinas en las casas, no vas a tener que poner alarmas, no vas a tener que cuidarte de tu reloj, de que se te meta alguien, no te van a hacer un fraude, no te van a clonar las tarjetas. Porque en el milenio no va a ser así, porque va a gobernar Dios. Pero ahorita es un mundo caído, entonces por eso está todo lo que está pasando en los países, ¿no? Hay desigualdad económica, todo lo que tú ves es a causa del pecado original y tiene que ser libertado cuando Cristo vuelva. Entonces, fíjate, dice, a causa del pecado que practican esas naciones, bueno, las naciones desarrolladas también podemos decir, ¿no? O sea, las naciones desarrolladas, dices, y las naciones desarrolladas, ¿por qué tienen tantas riquezas, ¿no? Como Alemania y todo. ¿Y por qué tienen tantas riquezas y todo, las naciones desarrolladas? Pero pues tienen homosexualismo, inmoralidad, ¿no? No hay matrimonios, o sea, de repente eso también está pasando. ¿Y quién está tratando de dividir los matrimonios? ¿Quién está tratando de decir que la base del matrimonio no es lo que debe de ser siempre? O sea, ¿quién está tratando? El enemigo. Va a tratar de engañar y esas naciones también están siendo engañadas por eso, ¿no? Entonces, fíjate, dice, la habilidad de los hechiceros para hacer lo mismo con sus encantamientos apunta a un poder sobrenatural que está presente. Este no era la obra de un mago bien preparado, este era un poder oculto obrando. O sea, cuando estaba obrando y estaba haciendo esas cosas, sin duda era Satanás, ¿no? Y a veces él tiene un poco de poder, pero realmente él no tiene poder. El poder es de Dios. Entonces, Satanás siempre trata de imitar a Dios con su falso poder. Eso es lo que hace, ¿no? O sea, con estas ranas, Satanás siempre trataba de imitar a Dios. Pero al final de cuentas tú vas a ver que ellos ya no van a poder, ¿no? O sea, entonces a veces tú como creyente, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos a Dios. Por eso la Biblia te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la Biblia también nos dice en 1 Pedro 5:8 que Satanás anda como un león rugiente a ver a quién devora, que seamos sobrios. ¿Sobrio qué es? Que estemos equilibrados, que estemos en Cristo, que lo estemos buscando, velando y orando. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, todo creyente debemos de estar así, sujetos a Dios. Fíjate ahora del verso 8 al 15, vamos a esta parte, verso 8 al 15.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y deja ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, porque tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que lo había dado reposo, endureció su corazón y no le escuchó como Jehová lo había dicho. Esto es lo que pasa con un hombre, ¿sí? A veces ven la mano de Dios y todo, o sea, Dios ya le quitó, ¿no?, las ranas y todo. Y eso es lo que pasa a veces con un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre a veces ve la mano de Dios y Dios le da favor y le da bendición, y después ¿qué hace el hombre? Otra vez el corazón se endurece. Y la Biblia, ¿qué nos dice, no? En Hebreos 4, ¿no? O sea, a nosotros también como creyentes nos fue anunciada la promesa de Dios. Y nosotros, Dios ya nos ha dado esa entrada a su reposo. Y por la dureza de nuestro corazón, o sea, que no atesoremos esa dureza de nuestro corazón, sino que realmente sepamos, ¿no? O sea, y eso es lo que tú puedes ver con Faraón, ¿no? O sea, Faraón tenía que dureza de corazón. Realmente Faraón tenía una dureza de corazón. Y ya le quitaron las ranas y todo, y pidió favor a ellos, a Dios. ¿Y qué pasó después? Otra vez, seguían lo mismo. Y así es el hombre, ¿no? De repente oran, y tú puedes ver un hombre que a lo mejor su familiar está muriendo y te dicen: ven a orar por mi familiar y todo. Pero realmente, ¿qué quieren? Solamente el milagro. Pero quieren seguir a Jesús. O sea, así es el hombre, ¿no? O sea, tiene una dureza en el corazón. Jesús mismo lo dijo, ¿no?, en Lucas, ¿no? Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. O sea, realmente hallará fe Dios en la tierra. ¿Por qué el hombre está endurecido con Dios? ¿Por qué el hombre a veces y se queja, ¿no?, de nosotros como iglesia? Y empiezan a decir: nosotros aquí ni siquiera pedimos ni diezmo ni nada, ¿no? Y no pediremos hasta que Dios lo diga, ¿no? Pero ¿qué dicen de nosotros como creyentes? No, en esas iglesias cristianas solo piden dinero, en esas iglesias cristianas esto y aquello. ¿Qué dice el hombre? No quiere acudir. Dice: son bien hipócritas, son bien falsos. Y empiezan a hablar mal de la iglesia, pero no conocen realmente qué es lo que hacemos, no conocen qué es lo que hacemos con Dios. Fíjate, aquí se doblega Faraón, pero a medias. Sabes que Dios también quería tratar con el corazón de Faraón. Sabes que Dios quiere tratar con el corazón del hombre. En Romanos 1, 18 al 31 nos lo dice Pablo. Fíjate, vea Romanos 1, 18 al 31. Romanos 1, 18 al 31. Lo vamos a leer un poquito menos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia de verdad la verdad, porque lo que Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde la creación del mundo se ve el poder de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Entonces aquí vemos, esto es causa de la caída. Fíjate, y en esta parte, ¿no? Dice: no había un arrepentimiento genuino. Sabes que solo es culpa, mentiras, no reconoce a Dios. Y Dios va a disciplinar con la muerte, así como el hombre, el Señor le dice: hasta aquí, ¿no? O sea, eso es lo que hace Dios, ¿no? Al final de cuentas, Dios va a disciplinar a Faraón con la muerte de su primogénito. Y eso es lo que hace. Y a veces Dios, ¿qué hace, no? A veces, ¿cuántas veces
No le predicamos a la persona y le decimos, busca a Dios, hasta que el Señor le dice hasta aquí. Y se lo lleva, ¿no? O sea, y a veces Dios también disciplina al hombre con la muerte, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa cuando el hombre de repente rechaza a Dios, ¿no? O sea, el hombre camina en sus caminos y en el final de sus días, ¿qué es lo que hace el hombre, no? O sea, no estoy diciendo por nosotros, ¿no? Somos puros creyentes, ¿no? Pero eso es lo que le va a pasar al hombre sin Cristo, ¿no? En el final de los días, ¿no? O sea, se va a acordar y ¿qué va a decir? Y al final de los días Dios los puede perdonar, como el ladrón en la cruz. Porque ese es el carácter de Dios cuando hay un arrepentimiento verdadero. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Al final de sus días a veces se quiere acordar de Dios. Y la Biblia nos dice que no busquemos a Dios en el final de nuestros días y que no sea muy tarde. O sea, todo hombre lo debemos de buscar y como creyente también, ¿no? Estarlo buscando. A veces nuestros problemas no son tan difíciles, nuestros problemas no son tan duros. Tenemos un Dios grande y lo podemos ver con estas plagas, ¿no? Dios les mandó plagas y tenemos un Dios poderoso, un Dios que sí tiene poder, un Dios que escucha a un pueblo y un Dios que escucha el clamor del afligido. El pueblo de Israel aquí estaba afligido y Dios los escuchó y los ayudó. Y ese es el carácter de Dios. También tenemos un Dios que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Entonces fíjate, orad a Jehová para que quite las ranas. Aquí la promesa anterior de Dios en Éxodo 7:1 fue cumplida como un profeta de Dios. Moisés se paró en el lugar de Dios ante Faraón y Faraón le hizo una petición a Dios a través de Moisés. Fíjate, ahora del verso 16 al 17. Aquí vámonos del 16 hasta el 19. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. En esta plaga tú te puedes dar cuenta que Dios ya no le dijo a Moisés que fuera y advirtiera a Faraón, sino simplemente que fue, o sea, fue y ya le dijo, manda la plaga, no, ya no le digas nada. Y así es Dios, ¿no? En el final de los tiempos, o sea, así, en el final del tiempo es lo que hace Dios, ¿no? O sea, ya hasta aquí dice, ya. Y tú estás orando a veces por una persona y estás clamando, ¿y qué te dice Dios? Ya, deja de orar por ellos, ya, deja de orar. No puedes ser el salvador de todo el mundo. Entonces dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Estos piojos, ¿qué es lo que están mostrando? Que realmente ellos ya no podían adorar a sus deidades, infestados de piojos, infestados de peste, ya no podían. Y aquí fíjate lo que van a decir los hechiceros, fíjate. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí ¿qué es lo que está mostrando la palabra? Que al final del tiempo, o sea, al final de esto, tú te puedes dar cuenta que Satanás trató de imitar 3 veces a Dios. Y primero, sí, pues un lugar de agua y lo poco que les dejen para tomar, pues también en sangre. Sí, la culebra la convierto. Sí, ranas, pues otra vez. Pero al final de cuentas, tú te puedes dar cuenta que ¿qué prevaleció? La vara de agua. ¿Qué prevaleció? El poder de Dios. Ya no pudieron, Janes y Jambres, así lo dice Timoteo. Y eso es lo que pasa con el creyente. A veces tú puedes ver la aflicción, y puedes ver la opresión, y puedes ver, y Señor, me está oprimiendo. Y a veces Dios lo permite para que tú lo busques. Y a veces Dios permite la opresión en nuestras vidas. Pero cuando nosotros como iglesia nos levantamos a creer y nos levantamos a confiar en el poder de Dios, tú lo puedes ver aquí. Ya no tuvieron más poder. Y así Satanás ya no tendrá más poder sobre el creyente. Y a veces te va a tratar de engañar otra vez. Y es amigo de todos y sabe cuál es tu debilidad, sabe cómo hacer tropezar al creyente. Él sabe de eso. Pero al final de cuentas tú puedes ver que el poder de Dios siempre va a triunfar. Por eso es lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú no tengas temor como creyente, tú tienes un Dios fuerte, un Dios poderoso. Solamente lo único que tenemos que hacer que es orar, velar y obedecer. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y tú vas a ver que Él no va a poder. Y no necesitas tú así contrarrestar el ataque con otra cosa, no necesitas, simplemente lo que necesitas es sujetarte a Dios. Y tú lo puedes ver aquí, o sea, ya no pudieron hacer más nada.
en contra de Moisés. Ya no pusieron a hacer más nada. ¿Y qué dijeron? Dedo de Dios. Y Satanás, a través de sus hechicerías, de su ocultismo, ¿qué fue lo que hizo? Imitó a Dios y tiene poder. Y trató de hacerlo igual. Pero al final de cuentas tú ya te diste cuenta que él ya no puede. Va a llegar un momento en donde él también ya, él sabe que le queda poco tiempo. ¿Y por qué está engañando a los moradores de la tierra? ¿Y por qué les está diciendo que no hay Dios? O sea, sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Y al final de cuentas tú como hombre vas a ver que de repente quisiéramos que mucha gente que conocemos tal vez, que no conoce la verdad, fuera salvo. Pero al final del tiempo, ¿qué está haciendo él? Engañando al hombre. Y él sabe que le queda poco tiempo, y por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el acusador fue arrojado a la tierra. Y ahora acusa a los moradores de la tierra, pero en el cielo no. Porque él tenía la entrada al trono de Dios y acusaba. Entonces tú como creyente de repente, luego cuando le embarras que hay ahí una acusación, y él te dice, mira, tú como creyente, ¿cómo te comportas? Tú como creyente, ¿cómo eres? Pero Dios, ¿qué te dice? Cada mañana son renovadas mis misericordias. Y tú puedes ir y arrepentirte como creyente. Y aunque a veces la embarres, ¿tú qué haces? ¿No? Y no hay condenación. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Fíjate, Proverbios 1:7, ¿qué nos dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué era lo que estaba haciendo Faraón? Despreciando a Dios. ¿Sí? Fíjate, todo creyente debemos de dejar de confiar en nosotros mismos o en lo que confías. La Biblia nos dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés al principio del Éxodo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Mató a un egipcio y como un loco y haciéndolo todas sus fuerzas y todo. Y después, ¿qué hizo? Dios se le aparece en una zarza y le habla y le dijo que él iba a ser un redentor. Y lo hizo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer como creyente? Sujetarte a Dios. ¿Sí me entiendes? Es lo único que tenemos que hacer, sujetarnos a Dios, confiar en Él y Él va a hacer las cosas en todo. O sea, sí tenemos un Dios grande, ¿no? O sea, yo digo, es un Dios que tiene poder y un Dios que nos puede ayudar. Solamente lo único que tenemos que hacer es sujetarnos. Por eso Proverbios 3:5-7 dice, fíjate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y le enderezará tus veredas. En todo. Eso fue lo que hizo con Moisés, enderezó sus veredas. Ahora el verso 20-24 dice así, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile a Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Otra vez insistiendo Moisés a través de Dios, para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre todo tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas y de los egipcios se llenará de toda clase de moscas. Asimismo la tierra donde ellos estén, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. La tierra de Gosén estaba el pueblo de Israel, y ahí habitaba. Y Dios no permitió que tocara ni una mosca la tierra de Gosén. O sea, es algo que tú puedes decir milagroso. Y cuando tú dices que tú eres pueblo de Dios, y cuando decimos que somos pueblo de Dios, ¿qué te dice la Biblia? No llegará, mas a ti no llegará, no habrá saeta de día, ni pestilencia nocturna, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tenemos. O sea, ahí estás viendo que Dios está cuidando la tierra de Gosén, porque a veces tenemos miedo. No tengas temor, no tengas miedo, o sea, eso es lo que nos dice la Biblia, o sea, porque a veces dudamos, porque a veces pensamos que Él tiene poder. No, no tiene poder, el poder es de Dios. Aquí está cubriendo y está guardando a la tierra de Dios, esa parte, Gosén, donde entraron los egipcios con José. Y José, ¿qué fue lo que hizo desde el principio? José dijo que sus hermanos eran pastores de ovejas, porque era abominable para los egipcios ser pastor de ovejas. ¿Para qué? Para que los israelitas no se contaminaran con lo que hacían nosotros y no creyeran en sus otras deidades. Y para eso está la iglesia, por eso entendemos la palabra, por eso estudiamos la palabra, por eso nos predican la palabra, por eso tenemos que leer la palabra. ¿Para qué? Para ser una nación diferente y no contaminarnos. O sea, no porque seamos religiosos, no porque digamos, ay, todos los demás están, no. ¿Sí me entiendes? Dios quiere una nación diferente, un pueblo diferente, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella.
a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ello. O sea, un animal que está utilizando Dios para corromper la tierra de Egipto, para otra vez mostrarle el poder a Faraón, y Faraón otra vez necio, ¿no? Así es el hombre, ¿no? O sea, le pasan 50,012 cosas y no entiende. ¿Y por qué? El necio, ¿qué dice la Biblia? El necio tuerce su camino y aún se irrita contra Dios. Dice, el ignorar a alguien demuestra tanto el odio como la manera misma de atacarlos. O sea, eso es lo que está haciendo Faraón. Si Faraón pensó que él podía ignorar a Dios y a su mensajero, él estaba equivocado y las plagas continuarían. O sea, imagínate todas las moscas, si cuando dejamos un bistec a la mesa pone huevecillos y todo, y que dices, no, hasta te das un super zape y todo, y dice, y se paran en el excremento, molestan, muerden, y aún así no entendía. O sea, a pesar de todo eso, no entendía, ¿no? O sea, fíjate, así es el hombre cuando le predicamos de Cristo y está en sus caminos y no entiende, dice el necio en su corazón no hay Dios. Dios quería generar un arrepentimiento en Faraón, pero realmente él endureció su corazón, porque sin duda Dios lo permitía. Y Jesús dijo, ¿no? En Lucas 18:8, hallaré fe en la tierra cuando yo venga. O sea, ¿cómo estás viendo a los hombres a veces en la tierra? O sea, hay dureza de corazón, ¿por qué no quieren? Tú les predicas la palabra y no quieren. Los invitas a un partido de fútbol o algo, a una fiesta y rápido todos, ¿no? Está así, se llena el lugar. Entonces, del verso 25 vámonos del 25 al final, de una vez, ¿va? Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Faraón? En la tierra, porque era Egipto, pero ve lo que le va a contestar Moisés. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Moisés era un hombre obediente. O sea, Moisés ya obedecía a Dios. ¿Qué era lo que dijo Moisés? Voy a ir a sacrificar. Bueno, vamos a ir a sacrificar al desierto durante 3 días. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Dios les había dicho, al desierto a sacrificar. Aquí Moisés ya era un hombre obediente. Ese debe de ser el carácter de todo creyente, que lo obedezcamos. ¿Cómo queremos ver la mano del Señor? ¿Cómo queremos ver la paz de Dios? ¿Cómo queremos ver su obra de Dios? Si a veces no lo obedecemos. O sea, y no es un método, como lo dijimos, ¿no? Al principio, no porque obedezcamos, o sea, no, tampoco. ¿Sí me entiendes? O sea, no. Pero la obediencia, ¿qué trae en la vida de un creyente? Sí te trae ayuda, sí te trae por lo menos paz en la aflicción. Entonces, fíjate, dice así, toda clase de moscas, la palabra ocurre solamente aquí y en pasajes basados en este contexto, y su significado exacto es una conjetura. Pulgas o fletongos son otras sugerencias, pero la mejor traducción son mosquitos. Fíjate, y del 29 me quedé, ¿no? Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo de dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó toda aquella moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. O sea, que hay otra vez en Faraón, pues dureza de corazón, ¿no? Fíjate ya para terminar. Pero, en esta parte ya, fíjate, dice, Faraón endureció una vez más su corazón a pesar de la amabilidad de Dios, o sea, y hacia él y Egipto. Faraón continuó a endurecer su corazón.
¿Y cómo llegamos a la iglesia, no? A predicarle a la gente, ¿no? Se enamora, se les regalamos de repente un kit, ¿no? De todo, nos ponemos camisa y todo, ¿y qué hay? ¿Y qué hay con el hombre? Y hacen la cena con Dios y todo, y ¿sí o no? Y dice, esto es una demostración de qué tan honda y severa el endurecimiento gradual del corazón. O sea, así está el hombre, ¿no? O sea, nos podemos dar cuenta, ¿sí? Y dice, muchas personas se vuelven a Dios en un tiempo de calamidad, o sea, cuando buscan a Dios que les están pasando muchas cosas, y cuando las cosas se ponen mejor, ellos casi inmediatamente cambian su corazón, de nuevo endureciéndolo a Dios. Faraón no fue un ejemplo inusual de la humanidad, él fue como mucho, o la mayoría de nosotros modernos o antiguos, ¿no? ¿Y cuántas veces me predicaban el evangelio y lo rechazaba? Hasta que llegué a Cristo. Y o sea, entonces cuando veamos a alguien, tal vez, y a veces cuando Dios te diga ya no ves, pues ya no ves, pero cuando veas a alguien que rechace el evangelio, sigue orando. El Espíritu Santo puede hacer la obra, ¿no? Nosotros no. Pues vamos a orar, ¿no? Hasta que acabemos. Bueno, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y esté tú obrando en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, Señor. Y ayúdanos, Señor, que tú seas obrando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Y pues levántanos, Señor, a predicar la verdad, Señor. Sé tú obrando en todo, Señor. Y danos claridad en nuestras vidas, Señor. Y haz tu voluntad, Señor, así como lo hiciste con Moisés, Señor, y con Egipto, Señor. Que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Porque así como los cielos, Señor, son más altos que la tierra, Señor, así también tus caminos, Señor, son más altos, Señor, y mejores que los nuestros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Pues vámonos,